Muy buenas noches, hermanos. Dios nos permite una noche más, ¿no?, para poder escuchar la palabra. Y cuán importante es poder absorber, ¿no?, lo que la iglesia nos quiere decir, lo que Dios nos quiere decir mediante la iglesia, mediante los siervos. Por eso es muy importante tener el corazón abierto para que la palabra pueda entrar en nosotros y pueda darnos esa tranquilidad y esa paz la cual Dios nos quiere dar. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 94. Himno 94, el Cordero de Dios. Tú si del mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás, ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Es lo que dice Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesucristo. Y por Él tenemos la salvación, porque Él ha cargado nuestros pecados, nuestras enfermedades y los ha llevado hacia la cruz, para así que nosotros podernos presentar ante el Padre sin pecado. Podemos cantar el himno número 169. Himno 169, yo escuché. Yo escuché que Noé hizo el arca en la montaña. Yo escuché que David cogió 5 piedras. Yo escuché que Daniel oró fervientemente. Yo escuché que Moisés fue ante Faraón, pero lo más hermoso es que el único Hijo de Dios, Jesús, es
está en mi corazón. Yo escuché que Josué tumbó los muros de Jericó. Yo escuché que Job padeció aflicción. Yo escuché que Jonás huyó de la guía de Dios. Yo escuché que Sansón con su fuerza él venció. Pero lo más hermoso es que el único Hijo de Dios, Jesús, está en mi corazón. Dios trabajó por cada uno de sus siervos para poder traer su palabra hacia nosotros, para que nosotros podamos escuchar y así poder avanzar y creer más en Él, porque ante toda situación ellos también desafiaron, tuvieron problemas, tuvieron dificultades, pero Dios les permitió avanzar. Así también a nosotros, ¿no? Aunque tengamos situación o dificultad, Dios nos permite el avanzar constantemente. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 91. Himno 91, es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad. Es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Él es todo para nuestras vidas, para poder avanzar. Solamente confiando en Él podemos seguir adelante en la batalla, en la situación o en la dificultad. Aunque hay muchas situaciones que vienen, pero solo por Jesucristo podemos avanzar. También así mandamos saludos a los hermanos que ven mediante Facebook, YouTube, mediante las redes sociales y también mediante la Radio Jerusalén. Realmente un tiempo muy hermoso para poder compartir la palabra entre los hermanos, escuchar, ¿no? Pero más aún cuando los hermanos estamos en la iglesia juntos y unidos escuchando el Evangelio. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 88. Himno 88, el amor de Jesús es muy admirable.
Nunca habrá una historia tan bella, historia del amor de Jesús, el que descendió y dejó su gloria por salvar al mundo pecador. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Dentro del inmenso universo, de entre tanta gente me escogió, me salvó y me protege siempre. Vivo recibiendo su amor. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Nadie entiende ese gran amor de enviar al mundo a Jesús. Redención me dio en el Calvario, vivo por el amor de Jesús. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Buenas noches, hermanos, hermanas. Miércoles 23 de octubre del 2024, hoy Dios nos permite el servicio de oración. Realmente, hermanos, hoy pedimos, ¿no?, en oración a que vengan los hermanos, ¿no?, que lleguen, porque para poder escuchar todos juntos. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, realmente agradecidos porque usted nos hace llegar a su casa para poder escuchar su palabra, Señor. Pero al mismo tiempo te pedimos, Padre, que usted pueda traer a los hermanos. Sabemos que muchos están en camino, Señor, así todos juntos vamos a escuchar la palabra. Este día ha sido un día que usted también nos ha cuidado, nos ha guardado, Señor. Sabemos que si usted trabaja en nuestros corazones, nosotros vamos a estar tranquilos. Por eso confiamos en usted, Señor. Te pedimos que la palabra de esta noche pueda edificar más nuestra vida de creencia. Realmente al escuchar, nosotros alimentamos este espíritu, Señor. Este espíritu que realmente hace que nosotros podamos conectarnos, podamos también venir a la iglesia, porque Él necesita de tu palabra, Señor. Necesitando de tu palabra, por eso nosotros estamos agradecidos, Señor. Esta noche también pidiéndote por todas las actividades de la iglesia, Señor. Este domingo pasado hemos tenido también el campamento de casados. Ahora viene también la visita del pastor Kinkisum. También usted pueda dar mucha bendición, Señor. Luego tendremos también ya en fines de enero, principios de febrero, el campamento mundial de Sucre, Señor. Gracias porque día a día usted está trabajando, Señor. Día a día usted siempre nos está guardando, Señor. Por eso este día, Señor, te pedimos esta noche que pueda trabajar en nuestro corazón, Señor. Nosotros al entrar a la puerta hemos dejado todo ahí afuera. No solamente necesitamos ese alimento espiritual. Te pedimos también por los siervos, por Pastor Andrés, Misionera Luz, usted siempre esté guardando, a todos también los que viven aquí en la iglesia, los evangelistas, seminaristas, voluntarios, Señor, por todos ellos te pedimos, por toda actividad también y por todos los que están aquí también, que reciba mucha bendición, Señor. Así en esta noche, agradecidos, oramos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a pasar al tiempo de testimonios. ¿Algún hermano quiere dar testimonio? ¿Dónde están los casados que han viajado a Mano Martín?
Buenas noches, hermanos y hermanas. Sí, agradecido a Dios, ¿no? Estamos acá. Muchas veces factor gasolina, no podemos transportarnos bien. Un poco para nosotros distancia, ¿no? De Achocalla, no es cerca. Pero estamos acá hoy día, ¿no? Poco gasolina tengo, pero así hemos venido y no importa. Y quiero echar aquí en Montes, una fila, 2, 3, 4, 5 cuadras, dan vuelta y ya tienen que dormir nomás, ¿no? Ahí. Eso pasa, ¿no? Entonces, solamente Dios puede trabajar, ¿no? Yo le agradezco, hermanos. Este domingo, el sábado, hemos viajado al campamento Casados Caranavi. Igual, ¿no? No había movilidad. Salimos de Achocalla, si fuera gasolina hubiera ido con mi coche, pero como no había gasolina, he llamado a Caranavi. 3 noches duermen, dice, por recibir gasolina. Peor con eso, ¿no? Entonces, con mi esposa hemos entrado de acuerdo, vamos particularmente. Hemos tomado un auto hasta Molino. No había movilidad. De Molino hemos tomado hasta La Cega, minibús. Hemos ido al exterminal Caranavi y a 50 bolivianos pasaje, ¿no? 50, pero normalmente no sé cuánto será. Y mi esposa dice, vamos nomás a Villa Fátima, nomás, vamos. El minibús que a terminal Minasa no había. 1, 2 cuadras de fila parece, ¿no? Viendo eso nos hemos desanimado, ¿no? Mi esposa me dice, Martín, retornamos a la casa. Y yo me he puesto contento, más bien vamos a retornar a la casa, ¿no? Al final mi esposa acá haya pensado, ¿no? El minibús paró, ha llenado los 14 pasajeros y espaldera había un pequeño asientito y se metió. Suba, parado vas a ir. Hasta Villa Fátima me he parado. Hemos llegado, ¿no? A Villa Fátima. Preguntamos en Villa Fátima, hermanos, a Surubi directamente, ¿no? Preguntamos, dice, no, sí vamos a salir, pasaje a 100 bolivianos, ya, no importa, ya hay que llegar allá, ¿no? Allá llegamos más o menos aproximadamente a las 7, 7:30 y nos recoge de la curva, ¿no? La entrada, donde dice bienvenido. Así llegamos, ¿no? En la noche. No, yo le agradezco a Dios porque por mí caminando puede llegar, por mi esposa muchas veces con movilidad utilizamos, ¿no? Entonces, hoy día como no había movilidad de Achocalla, no había un montón de pasajeros había. Obligado tengo que traerme el coche para llegar a la iglesia y no importa gasolina, no importa, me alcanza para retornar, me alcanza allá. Yo le agradezco a Dios nomás, ¿no? Que Dios puede trabajar. Solamente Dios puede, de alguna parte voy a conseguir para mañana. Sí, va a haber gasolina. Sí, hermanos, yo le agradezco, hermanos. En campamento Caranavi, los hermanos de Caranavi han preparado, ¿no? Para nosotros ya han mejorado, salón ya habían cementado, ¿no? Ya cementado. Baño ya habían hecho otro punto, la cocina habían preparado, todo ya está diseñado, ¿no? Ahí ya van a mejorar posiblemente, ¿no? Entonces yo le agradezco, hermanos, los hermanos han preparado para nosotros y también esperándonos a nosotros, hermano, para compartir. Así hemos podido pasar, hermanos, el día domingo también, el culto, después de culto, almuerzo, después de almuerzo, todos al río. Todos se han metido al río, ¿no? Y yo siquiera me he entrado al río, pero la picadura apareció, hermano, cuando he salido de allá. Mi mano totalmente es como seda, se lo han hecho las moscas en mis manos, ¿no? Totalmente, ¿no? Y pienso, mejor no me saqué ropa, porque si no hubieran hecho fiesta, hubieran hecho con mi cuerpo, hermano, ¿no? Sí. Yo le agradezco a Dios, ¿no? Así hemos vuelto de allá también, llegamos acá, estábamos a 11 de la noche en la Achocalla, ¿no? En mi casa.
Y al día siguiente ya estamos en La Paz, después estamos en La Paz. Solamente Dios nos puede guiar, hermanos, donde quiera que vayamos nosotros, hermanos. Yo le agradezco. Y próximo año, hermanos, según también, vamos a ir también, ¿no? Entonces todos vayamos, todos los casados, hermanos. Todos los casados. Toda La Paz. Hermanos dicen, toda La Paz tenía que estar acá, dicen, ¿no? Ni mitad estábamos, creo, allá. Sí, hermanos. Yo le agradezco a Dios, hermanos. Dios que nos dirija, nos guíe, hermanos. Gracias, hermanos. Qué importante es el testimonio, hermanos. Realmente nosotros podemos saber a través del testimonio, vemos cómo Dios ha trabajado también en Caranavi, en el campamento de casados. Tengan por seguridad, si ustedes creen, Dios siempre va a estar protegiendo a cada uno de los justos. Eso debe estar en el corazón de nosotros. Muchas veces Satanás siempre está con pensamiento, siempre está viendo un pequeño descuido de ustedes, entra Satanás y entra con el pensamiento y más que todo quiere destruir la obra del Señor. ¿Sí? Por eso nosotros debemos estar siempre en nuestro corazón como un soldado atento a la batalla, como un soldado atento también a protegerse. Así debemos estar, porque Satanás está siempre queriendo trabajar. Creo que esta noche no hay coro, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el programa. Esta noche vamos a tener un video. Es un resumen del campamento de casados. Vamos a ver cómo han pasado allá. Realmente Dios ha trabajado bastante. Y en este video se va a ver todo lo que ha ocurrido, ¿no? A veces uno no se da cuenta que le están filmando, ¿no? Cuando ahí a veces uno está riendo, está haciendo algo muy bonito, entonces se ve en este video. Adelante con el video. ¿Qué les ha parecido? Cortito, pero ¿se han reconocido? Sí, ¿no ve? Algunos han estado ahí en el río también, han estado conduciendo unas canoas, ¿no? Recordarles también el día de mañana 24, los empresarios tienen su reunión habitual del mes. Entonces, hermanos, también hay que apoyar a los empresarios, los que si no asistimos en oración también vamos a apoyar. El 31 de octubre también. Nosotros tenemos los profesionales, tenemos también la reunión, la quinta reunión, entonces también vamos a apoyar también en oración, ¿sí? Realmente hay mucha actividad, tanto en los empresarios como en los profesionales, se va a ir trabajando para poder llegar al campamento mundial en Sucre. Llegando ahí, vamos a llegar ya con mucha bendición, ¿sí? Esta noche vamos a presentar al pastor Andrés Lim, que es siervo de la Iglesia Buenas Nuevas La Paz, pero también de la Misión Buenas Nuevas. Él nos estará dando la palabra. Con un fuerte aplauso los recibimos. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, muy buenas noches. Esta noche vamos a ver el libro de Apocalipsis, esta noche, ¿no? El libro de Apocalipsis, capítulo 2. Esta noche vamos a leer.
Entonces, el libro de Apocalipsis, capítulo 2, desde versículo 1 voy a leer, hermanos. Ya, todos se encontraron, hermanos. Sí, el libro de Apocalipsis, capítulo 2, último libro, ¿no? Último libro, capítulo 2. Luego de este versículo 1 voy a leer. Y escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y pues, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta el versículo 7 hemos leído. Sí, ese libro, ¿no? Apocalipsis, desde capítulo 2 y 3, leyendo, sale 7 iglesias, ¿no? 7 iglesias. Entonces, cuando estaba Juan en la isla Patmos, ¿no? Ahí Dios se reveló una visión. Luego también habló que escribiendo, todo lo que diciendo, escribiendo, manda, ¿no? Una carta hasta 7 iglesias. Por eso, capítulo 2 leyendo, sale, primera iglesia es iglesia Efeso, sale iglesia Efeso. En Asia 7 iglesias, ¿no? Hacia iglesia Efeso, iglesia Esmirna, iglesia Pergamo, iglesia Tiatira, iglesia Sardis. Luego iglesia Filadelfia, última iglesia, la Odisea. ¿Sí? Entonces, explica 7 iglesias, cómo está cada iglesia. Entonces, a través de esta carta, Dios desea que cambien, ¿no? Los hermanos de esas iglesias. Cuando no cambia, entonces va a quitar el candelero. El candelero es iglesia. Entonces, imagínense, hermanos, quitaría iglesia, ¿no? Al lado de nosotros. ¿De dónde escuchamos la palabra de Dios? ¿De dónde recibimos, ¿no? La guía de Dios? Muchos dicen también, personalmente yo directo, ¿no? Directo con Dios. Claro, después de recibir la salvación, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero lamentablemente nosotros desviamos muchos. Mi persona mismo tampoco puedo controlar mi deseo. A través de la iglesia me interviene, exhorta, eso me ayuda a muchos. Si no hubiera iglesia, no me guía, mi deseo ya está adelantado. Muchos, tal vez tampoco podría mantener mi hogar. Entonces, por la iglesia que Dios dio, ¿no? A nosotros. Y una vez, pastor, también compartió a nosotros. Como pastor, tiene la edad muy avanzada, como ahora 82 años. Entonces, gracias a Dios, nos sigue está viajando, predicando el Evangelio, ¿no? Hace poco tiempo atrás estaba en África, Kenia. La misión África-Kenia, 30 años de aniversario. Que después de fundar iglesia Misión Buenas Nuevas en África, Kenia, cumplió 30 años. Por eso hizo, ¿no? Como un aniversario, invitó Pastor Ospak.
Entonces, pasando 30 años, vio, ¿no?, la noticia. Ya está construido, ¿no?, en la iglesia, pequeña iglesia, grandes. Y entonces, y un domingo, cada domingo hace culto con la academia. Miles jóvenes vienen, casi 10,000 personas participan. Entonces, y avanzó Dios, ¿verdad? ¿No? Hay mucha gente escuchando, recibiendo la salvación. Entonces, en la escuela misionera África, Kenia, y más de 100 alumnos de misionera escuela, son seminaristas. Y grande, ¿verdad? ¿No? Dios bendijo. Luego también hizo ceremonia de aperturar la iglesia, el templo que ha construido Eswatini. ¿Sí? Cuando usted mirando la noticia siempre sale un rey, ¿verdad? ¿No? En África, ahí ya construyó iglesia grande, inauguró el templo de Dios. Iglesia Malawi también inauguró iglesia grandes. Luego también hace poco tiempo atrás Zambia también ya inauguró edificio alto, grande, ¿no? En África. Durante 30 años de el evangelio ingresó. En el principio no había, ¿sí? No había hermanos, pero ahora vemos, ¿no?, en continente África Dios está trabajando grandemente, ¿verdad? ¿No? Entonces ese África más que todo está en continente de África este. Otro oeste tiene África, Ghana, ¿no? Ghana, también Camerún, también ahí, Togo, ¿no? Sí. Hace poco tiempo atrás, Pastor Yongguk Park de Nueva York compartió, viajó, ¿no? Dirigió campamento mundial en Togo. ¿Cuántos participaron en el campamento? ¿No escucharon? 10,000 participantes, imagínense, 10,000 eventos. Entonces muchos hermanos, ¿verdad? ¿No? Sí, iglesia también bastante avanzada, casi 60 iglesias, ¿no?, que sigue está abriendo, recibiendo la salvación. Entonces, ¿por qué eso hablamos de eso? De repente, pastor, ¿cierto? Pastor hablando, ¿no? Sí, avanzado edad, ¿cierto? ¿No? Así un día pastor compartió. Entonces, años yo estoy en la misión. Dios me ha dado mucha gracia. Dirigiendo hasta ahora, en esa edad, nadie expulsando a mí, estoy compartiendo. Eso es gracia de Dios, dijo. Entonces, ahora yo tengo edad muy avanzada. Entonces, pensando, ¿no?, que pueda tener oportunidad, aprender, compartir, dirigir a la misión, los pastores más jóvenes. Entonces, pastor quería dejar cargo, ¿verdad? ¿No? Luego detrás de los pastores jóvenes quería aconsejarlo más, ¿sí? Que por su edad, ¿puede ser? No puede ser. Puede hacer, ¿verdad? ¿No? Sí, entonces ahí, pastor, así habló. Entonces, según su palabra, luego así estaba. Entonces, los pastores más jóvenes recibiendo ese cargo, ese trabajo y avanzando, dirigiendo la misión. Pero poco después, pasando una semana, 2 semanas, otra vez reunión de todos los ministros, pastor te explico. Ay, hermanos, yo poco descansando, tiene ritmo, ¿verdad? No, pastor, no descansa, ¿no? Un día África, otro día es Asia, otro día también. Viajando, predicando el evangelio, pero ahí dejando un tiempo, hay poco descansando para que los pastores jóvenes puedan, ¿no?, continuar el evangelio. Entonces, pero pastor, ahí pasando poco tiempos, en la reunión de los ministros habló otra vez. Hermanos, yo pensaba, dejando yo poco descansando, luego pastores, ministros jóvenes puedan avanzar. Muy bien, pero cambiamos, dice otra vez. Yo voy a agarrar otra vez, dice pastor. Otra vez yo tomaré. Luego, igual que antes, yo también avanzaré, así dijo. Entonces no podía entender de repente, no, pastor. Poco tiempo atrás quería dejar, no, poco a poco
Luego, para que los pastores jóvenes agarren. Pero ¿por qué pastor otra vez quiere? Entonces el pastor explicaba, hermanos, yo dejando poco, ¿no? Luego sí quería descansar en mi vida. Entonces, y no podía controlar, dice pastor también. Descansando poco, eso desea. Quiero descansar más. Quiero eso. Salía mucho deseo de la carne. Antes, aún quería descansar, pero por el cargo, avanzaba, empujaba el evangelio. Mientras la iglesia, eventos, actividades de la iglesia, empujando pastor, así sigue viajando, compartiendo. Entonces, en la vida de pastor, Dios podía trabajar grandemente. No tenía tiempo hablando más directo, ¿verdad? No tenía tiempo. ¿Qué no tiene tiempo, pastor? Para disfrutar ese deseo de la carne. No había tiempo. Pero hay poco descansando, surgía muchos deseos, dice. Más quiere descansar, más eso, más eso. Al ver el pastor se sorprendió. Aún hasta ahora, tantos años Dios me bendijo, me usó. Pero mira, ahora poco descansando, muchos deseos. Tenía pastor también, ¿no? Tal vez ahí va a desviar. Entonces el pastor dijo, para mí, no para ustedes, para mí, dice. Para mí otra vez recuperó. Luego sigue está, ¿sí? Sin descansar, viajando, predicando. Luego diferente actividad, todo ya participa y pastor. Entonces, ¿puede entender ustedes también eso? ¿Puede entender? Yo también escuchando esto, una vez aquí en Bolivia, hacemos hora piadosa, desde 6 de la mañana hasta 6:30. Durante 30 minutos hora piadosa compartimos. Entonces yo también pensé, entre muchos ministros en Bolivia, aquí 14 ministros en Bolivia, en la misión. Entonces pensamos, vamos a dar oportunidad que compartan a nivel nacional, que desde 6 hasta 6:30 durante 30 minutos, todo Bolivia ingresa por Zoom o por Facebook, luego escucha, aunque poco temprano, pero los hermanos desean escuchar la palabra, empezar desde la mañana por la fuerza de la palabra, por la ayuda de Dios desean. Entonces ahí ingresando a la hora piadosa escucha. Entonces ahí en la oficina nosotros organizamos, ¿no? Programar. Lunes quién va a compartir, martes quién va a compartir, hasta sábado compartimos, ¿verdad? ¿No? Lunes al sábado compartimos. Luego domingo no hay hora piadosa y descansar único, ¿no? Domingo, día de reposo. Ahí debe descansar. Entonces hay único. Entonces lunes a sábado pusimos a tal ministro, tal pastor, ¿sí? Equilibrio, tenga oportunidad todos. Después yo pensando, no. Lunes Andrés, miércoles Andrés, y viernes Andrés, yo puse por mi fuerza, ¿sí? Obligamos, y aquí ya así mete mi persona, lunes, miércoles, viernes. Entonces, entre semana, ¿no? Lunes, miércoles, viernes. Luego, el resto puede poner otros ministros. Entonces, ¿por qué yo puse así, hermanos? Porque hermano le gusta mi prédica, no, yo predico mejor que otro. Y tampoco que yo dormilón, yo duermo mucho, hermanos, demasiado. Entonces aquí me da vergüenza de vez en cuando en mi oficina así estoy, no muevo, ¿cierto? Estoy durmiendo. Entonces yo sé, ¿verdad? ¿No? Entonces, si no haga actividades, eventos no hay, entonces yo también pienso, ¿no? Va a vivir según mi deseo de la carne. Yo conozco. Por eso por mi fuerza, ¿cierto? Obligamos. Ya lunes Andrés, miércoles Andrés, viernes Andrés. Entonces empuja, ¿cierto? A mí empuja. Sí, entonces seminarista Jorge cada día me llama, pastor, mañana usted hora piadosa. Sí, está bien. Ay, mañana otra vez.
Otra tengo que levantarme. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a hablar? Luego también pensar, si no hay esto, cuando de vez en cuando yo viajo, ¿cierto? A otra ciudad. El seminarista Jorge me llama. Mañana toca, pastor. Sí, pero estoy viajando, no puedo. ¿Sí? Es excusa. ¿Sí? ¿Qué desea? Ese cuerpo desea. ¿Qué desea? O dormir poco más, 10 minutos más, 20 minutos más. Entonces yo pensé, yo también, ¿sí? Tal vez algunos, ¿por qué tantas actividades la iglesia hace? ¿Sí? Claro, eso los hermanos también. Algunos hermanos dicen, ¿sí? Siguiendo a la iglesia, ¿verdad? No va a disfrutar bien, dice, en el mundo. Sigue viviendo, seguir a la iglesia. ¿Cuándo voy a comer pizza? ¿Cuándo voy a ir a discoteca? ¿Cuándo voy a ir allá? Así piensa, así, ¿verdad? ¿No? Pero no es verdad, hermanos. Usted toda la noche en discoteca, sacudiendo cuerpos, saludando. Después, felices. Todo el cuerpo le duele, ¿cierto? Después a su casa me duele el cuerpo, me duele todo. Otra vez gasta medicamento. Luego vacío. La felicidad verdadera está en la iglesia, hermano, en la iglesia. Luego, sí, con el evangelio, con el Señor. Entonces, pastor, también, para mí, dice, para mí, yo llamo hermanos, comparto reunión. Luego, entre lunes hasta domingo, pastor, haga reunión. ¿Sí? Quiere descansar, también se puede, ¿verdad? ¿No? Pero hace sí o sí reuniones. Cuando pastor viaja, programamos su agenda 24 horas. Entonces, lejos viaja a Bolivia, después de llegar en el aeropuerto, ¿verdad? ¿No? Desde ahí empieza, muy apretado, ¿verdad? No su agenda, ¿sí? Alguna vez pastor Kim Gi-sung, ¿sí? Aquí iba a llegar. Entonces, Andrés me envía un plan orador para mí. Entonces yo pensé, pastor, lejos llega. ¿Qué necesita? Descansar. Especialmente llegando aquí a La Paz, más peor, ¿cierto? ¿No? Por la altura. Entonces, llegando, sí o sí descansar. Luego en la noche nomás hacer eventos. Entonces, su plan, hay espacio, descansar, comer, descansar. No hay muchos eventos, reunión a autoridades. Enviando, pastor, me pregunta, ¿por qué hay vacío acá? Consideramos, pastor, aquí mucho alto, ¿no? Va a chocar. Pero yo apenas 2 días, 3 días estaré en Bolivia. Yo no estoy viajando a Bolivia para descansar bien. ¿Sí? Yo también muy ocupado, pero estoy viajando a Bolivia. Entonces debe organizar, ¿sí? Aprovechar, ¿verdad? ¿No? Sí, hay reunión de autoridades. Si necesita, ahí puede poner, digo. Desde ahí todo pusimos, no descansa. Entonces ahí expositores viene, pastor Kim Gi-sung, ¿no? En el auto, moviendo por el auto, ahí ya duerme. Ahí en el auto descansa, llegando y predicando. Termina a predicar, reunión, autoridades, hermano viene. Siempre pregunta, ¿quién va a tener comunión? Eso. La mayoría, ¿no? Los expositores, así ya pone. Entonces yo también mirando, mi cuerpo siempre visitando otra ciudad. ¿Qué desea usted visitar otra ciudad? Paseo, conocer, ¿verdad? ¿No? Entonces yo también, cuando llegando, Tarija, ¿qué desea mi cuerpo? ¿Oh? Y Tarija, ¿qué comida más rico, comida vende también? En Tarija, ¿qué lugar más conocido también? Desea, ¿verdad? ¿No? Desea. Pero muchas veces nosotros no conocemos bien. Y cuando yo estaba en Santa Cruz, cada año yo viajé a Estados Unidos, Nueva York, luego la gira de cantata navideña, ¿verdad? ¿No? Imagínense casi 25 ciudades gira durante un mes. Sí, cantata navideña. Sí. Entonces los hermanos, cada vez Pastor Andrés gastando mucho pasaje.
luego viaja a Nueva York, Washington, Los Ángeles. Luego piensa, ¿qué piensa? Algunos me dijo un hermano, pastor, yo también quiero ir, dice. Lléveme a tu maleta, ¿sí? Ahí me dijo, sí. Yo también quiero llevarte a usted con mi maleta. Quiero llevar. Pregunta, Estados Unidos, ¿cómo está? Pero nosotros viajamos, la gira de cantata navideña, ¿cómo hace? Entramos madrugada, un teatro, de vez en cuando 4 de la mañana, 5 de la mañana. Llegando ahí, tiene que instalar, ¿no? Esa estructura de la cantata navideña, luego estructura, ¿no? De troz, iluminaciones, sonidos. Entonces, hay poco tiempo, desayunamos rápido. Hay un pastor encargado de estar, midiendo 5 minutos. Dentro de 5 minutos, hoy día es genial, 30 minutos hay tiempo, tranquilo puede comer. Entonces hay comida, rica comida hay, cierto, ¿no? Nos da mucho tiempo, todo comimos. Pero hoy día es 10 minutos. Dentro de 10 minutos todo tiene que ya meter al estómago, ya adentro ya mezcla el sabor. Todo eso. Luego instalar ensayo, simulacro, coreografía, toda la tarde eso. Luego en la noche hace, ¿sí?, el evento, la cantata navideña. Termina, otra vez, todo desarmando, meter al camión grande, luego ya entra al bus. Sí, entra al bus. Entonces entre nosotros estaba hablando, parece nosotros como somos soldadores de una película. Ese soldado duerme en cápsula, duerme en la guerra y sale de la cápsula. Luego en la noche otra vez, cápsula, ¿no? Cápsula, ¿sabe? Así, como pastilla, ¿cierto? Entra y ahí descansa. Entonces toda la ciudad, ahí es. Entonces nosotros llegamos a Los Ángeles, madrugada llegamos. En la noche, medianoche, 1 de la madrugada salimos. En el bus, por la ventana miramos, aquí en Los Ángeles. Luego termina otra ciudad, luego lo mismo. Entonces ahí muy apretado, ¿cierto? ¿No? La gira de cantata navideña. Algunos hermanos desean experimentar. Desea experimentar. ¿Sí? ¿Usted también desea experimentar? Claro, participar es muy bueno, ver, pero y trabajando en el área de staff, eso es más genial, más bueno. Nunca va a olvidar ustedes, nunca va a olvidar. Una vez encontramos ahí en la gira de cantata navideña. Entonces tiene misma edad, misionero de Europa llegó, misma edad que yo. Entonces, amigo, ¿no? Él también misionero. Estaba muy feliz, porque su sueño es participar. En staff, dice en staff. Tantas veces yo llamé a Estados Unidos, quería participar. Gracias a Dios, por fin Dios escuchó. Luego participó en staff. Entonces, los staff, cuando descansa, hacemos ejercicio. Sí, porque para aguantar, ¿verdad? ¿No? Debe hacer ejercicio. Ese misionero también, cada rato estaba haciendo ese ejercicio, ¿verdad? ¿No? Para continuar tantas ciudades. Entonces, como te explicaba, estaba muy feliz, contento. Yo también, por fin, participa, no participa, está de cantata navideña, ¿no? Participa. Pero un día sangraba su nariz ahí, sangraba. Es muy cansado, no podía aguantar y sangraba. Después de ver la sangre y desapareció, ya no había más staff. Y preguntaba, ¿dónde está mi amigo? Él ya se fue a otra ciudad, otra área. ¿Qué área? Repartir volantes. Repartir cada iglesia, pastores, invitar pastores. Entonces él, aquí estando creo que va a morir. Va a morir. Antes de morir, mejor cámbiame mi área. ¿Sí? Y cambió.
Entonces ahí encontramos, ¿no? Después no vino más TAP. No, siguiente año ya no vino. Entonces no es fácil, ¿verdad? No, esos. Entonces algunos piensan, ya viajando tal vez. Claro, viajando conocemos, ¿verdad? ¿No? Pero siempre la iglesia, el evangelio, así muy apretado. ¿Qué le parece esa vida, hermanos? ¿Qué le parece? Creo que estoy predicando mal, parece. Nadie va a querer, ¿sí? Para alejar más, parece. Pero una vez participa usted, nunca va a olvidar. Jamás, jamás, ¿cierto? Y luego, aún tal vez físicamente, de verdad, muy cansado. Pero una vez usted entra, no puede salir. ¿Qué quiere decir? En la cantata navideña es staff, ¿no? Tiene remolino, ¿sabe? Remolino. Una vez entra, sale, no sale. No puede salir. Va a ser adicto. Aunque el cuerpo muy cansado, pero espera, siguiente año también otra vez me tiene que invitar, que sea hasta. Y adicto. Desea otra vez, ¿verdad? ¿No? Participar. Esa gran obra del evangelio. Entonces necesita una decisión grande, ¿verdad? ¿No? Ahí adentro entrar. ¿Sí? Aún difícil, ¿verdad? No, pero entra, ve, lo está muy feliz, contento. Físicamente tal vez, no puede dormir bien, ¿verdad? No descansa. Pero adentro, muy feliz, ve, Dios así trabajó. Dios está con nosotros, Dios está abriendo, podemos ver. A ustedes también, ¿qué le parece? Ser staff de la iglesia. ¿Tú deseas staff, no? Creo que necesita escuchar más, 3 horas más, parece esa área. Creo que no nace, ¿no? Ya esta noche, ¿no? Aquí Apocalipsis capítulo 2, ¿no? Hemos leído. Aquí un versículo, vamos a leer, versículo 2. Y conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí iglesia Efeso era esta carta, ¿no? Esta carta para iglesia Efeso. Entonces Dios conoce, ¿no? Los hermanos de la iglesia Efeso. ¿Qué vida llevando? Trabaja, ¿verdad? ¿No? Sirviendo. Arduo trabajos y paciencia. Pero versículo 3 vamos a ver, ¿no? Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ya versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sí, aquí dice, ¿no? Aunque trabajado duro, dice, ¿verdad? ¿No? Iglesia Efesos. Pero Dios está hablando, ¿no? Contra iglesia Efesos. Pero tengo contra ti. ¿Sí? ¿Qué cosa, hermanos? Que has dejado tu primer amor. Sin corazón hace sin corazón. Por obligaciones tal vez. Pastor André obliga. Obligaciones. O también aquí, siendo hermanos salvos por costumbre, conformidad, ¿verdad? ¿No? Y ahí viene al culto. Porque sin corazón hace esa parte. Entonces, leyendo versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu calendero de su lugar, si no te hubieres arrepentidos. Entonces Dios aún que sabe si cada uno de los hermanos de la iglesia Efeso, ¿cómo trabaja Dios? Trabaja, ¿cómo trabaja? Arduamente, ¿sí? Luego no has desmayado. Dios, aún difícil, a ver,
ellos trabajaban, servían. Pero una parte Dios está hablando, ¿verdad? No, contra Iglesia Efeso. ¿Qué cosa es contra Iglesia Efeso, hermanos? Sin corazón, ¿verdad? No, ese perdió, ha dejado primer amor. ¿Qué quiere decir? Sin corazón hace, ¿verdad? Y muchas veces yo también escuché, en el colegio hay dos tipos de estudiantes, hermanos. Un estudiante es como estudia, arduamente estudia, ¿sí? Estudia duros. Luego, tengo que estudiar, hace, ¿verdad? ¿No? Ahí no hay ese tipo de estudiantes. ¿Qué tipo de estudiante eran ustedes? Tengo que hacer, tengo que aprobar, no tiene que ser reprobado. Tengo que hacer, no tengo que dormir otra vez tomando cafecitos. Hasta pinchando, ¿verdad? ¿No? Sí. Pero otros estudiantes, divertido, estudiar muy divertido, diferente, ¿verdad? ¿No? Algunos hermanos mayores, ahora se sienten mayores, porque mirando trabajos duros, ¿sí? Pero mirando a otras personas en la empresa, aire acondicionador, computadora, solamente 2 dedos, así escribe, sencillo, firmando. Pero mirando mayor, ¿cómo trabaja? Todo el día afuera, debajo del sol, duro trabaja. Pero sueldo también, más cobra. Al ver esto se arrepiente, ¿verdad? ¿No? Luego estudia, aunque sí tiene edad bastante, ¿verdad? No, pero entra al colegio, a la universidad. ¿Han visto ustedes en la universidad mayores, ¿verdad? ¿No? Se siente, ¿qué se siente? Estudiar, tener títulos. Luego ahí trabajar poco más cómodamente, no así duros. Entonces ellos estudiando, ¿cómo estudia? Un mayor, ¿cómo estudia en la universidad? ¿No sabe cómo estudia? Un mayor, ¿cómo dedica solamente a estudiar? Trabaja en el día. Luego, ¿qué hace? Estudia, mantener su hogar, su esposa, sus hijos. Duro trabaja. Luego hasta estudio, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces no duerme muchos, pero se siente necesidad, ¿no? Ese mayor. ¿Puede entender esa parte, hermanos? Sí, ¿cierto, no? Ahí. Entonces ellos piensan, cuando era jovencito, ¿por qué yo no estudié? Así se arrepiente. ¿Usted también eso ha pasado? Sí. Yo también. Por eso estoy hablando. Porque cuando era joven no escuché de mi padre, de mi madre, porque yo no echaba a estudiar. Pero ahora siendo mayor, se siente necesidad, ¿sí? Por eso aguantas, ¿sí? Eso trabaja, mantiene su familia, hogar, esposa, hijos, además estudiar, ¿verdad? ¿No? Entonces desde jovencito así estudiando, ese hermano, ese señor, ¿verdad? ¿No? Podría lograr todas las cosas, pienso. Si usted también piensa así, hermanos, piensa, como de ese joven así estudiaría, con ese corazón, trabajar, mantener hogar hasta noche, estudiar. Todo puede hacer, ¿verdad? ¿No? Pero ¿por qué cuando era joven no hace? Por eso arrepintiéndose cuando era mayor, cuando siente mayor, ya recién, que necesita, ¿verdad? ¿No? Como hablamos, ¿no? 2 estudiantes. Un estudiante, ¿cómo estudia? Tengo que estudiar, ¿verdad? ¿No? Esforzándose. Pero otros estudiantes, felizmente estudia. Sí, como mucho, ¿cómo se llama eso? Muy divertido, ¿no? Estudiar estos. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros? En ese tiempo ahora duros, quiero dormir, quiero disfrutar, pero yo estudiaré. Ese tiempo estudiando mi futuro, ¿cómo será? Sí, mi futuro siendo mayor,
ahí mi vida será más feliz. Como echando, ¿verdad? ¿No? Pensando en el corazón, muy diferentes. Acá también la iglesia, hermanos. Aquí dice, iglesia de Efesos, ha dejado. ¿Qué ha dejado? Sin amor, sin corazón, ¿verdad? ¿No? Sí, perdió, ha dejado primer amor. ¿Qué quiere decir? A mi persona, ¿cómo recibí la salvación? ¿Cómo estaba mi persona? Pero el Señor murió por mí. Por mí Él murió. Me ha dado esas gracias, esta salvación. Recordando ese corazón, ¿verdad? ¿No? Del Señor. Luego ya venir eso, en la mañana, ocultos, reuniones. Ya, ese Señor murió por mí, ¿verdad? ¿No? Recordando, por el corazón del Señor. Pensando, no es nada era eso. Eso no es nada, ¿cierto? ¿No? Mi Señor, más peor cosas recibió por mi pecado. Por mi persona, más peor cosa, ¿verdad? ¿No? Y sufrió. Entonces, para venir a la iglesia, cultos, reuniones, comparando el Señor que recibió, sufrió. Eso es difícil, hermanos, para venir, para participar cultos, comparando nada, ¿verdad? ¿No? Nada, nada. Pero sin corazón, aquí iglesia de Efeso leyendo, ellos aún trabaja arduamente, ¿sí? Muchos trabajos. Pero leyendo versículo 4, ¿sí? Que dice, pero tengo contra ti que ha dejado tú primer amores. Por eso de ahí el Señor no quiere que cambie nuestro corazón. Se arrepientes a recordar de nuevos ¿por qué yo estoy viviendo después de recibir la salvación? Cuando yo recibí la salvación, mi corazón muy diferente, no era así. ¿Por qué yo estoy viviendo ahora en ese tiempo? Aún yo recibí la salvación, soy salvo, Jesucristo mora en mí, pero ¿por qué ese tiempo yo vivo de esa manera? Sí, recordar, ¿verdad? ¿No? Recordándose. Sí, ¿desde cuándo? ¿Por qué causa? Aquí la Biblia leyendo, aquí versículo 5, ¿no? Así está escrito. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido, hermanos. Ya luego, versículo, aquí vamos a ver, versículo 12, vamos a ver. Iglesia Pergamos. Versículo 13 voy a leer. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ya versículo 13 también está hablando, ¿no? Hacia iglesia Pergamo, ¿cierto, hermano? ¿No? Iglesia Pergamo. Versículo 13, ¿qué dice? Aquí también habla, ¿no? Yo conozco tus obras. ¿Y dónde mora? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero también aquí, versículo 14, leyendo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esa iglesia Pergamo también, Dios tiene contra iglesia Pergamo. ¿Qué cosa está hablando aquí? Vamos a ver. ¿Qué tienes? Hay a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi yabocas. Entonces aquí también iglesia Pergamo también, ¿no? Dios conoce cómo trabaja, cómo es, pero una cosa también contra esa iglesia Pergamo hablando,
¿Qué cosa tiene esa iglesia, hermanos? El versículo 14, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cosa es contra esa iglesia Dios tiene? Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam, ¿qué es? Aquí vamos a buscar, ¿no? Ustedes, aquí, antes de Apocalipsis, tiene segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, aquí está al lado. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 15, aquí vamos a ver. 15. ¿Podemos leer juntos? ¿Ya encontraron? El versículo 15, 1, 2 y 3. Sí, aquí también, ¿no? Como de Apocalipsis capítulo 2, ¿no? Iglesia Pergamos. Esa parte hablando, ¿no? Dios contra iglesia Pergamos. ¿Qué parte Dios tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam? Entonces, ¿qué doctrina de Balaam aquí? Segunda de Pedro, ¿no? Capítulo 2, leyendo. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, ¿qué es de doctrina de Balaam? Aquí explica, hermanos. El cual amó, dice, que amó el premio de la maldad. Premio, regalo, ¿verdad? ¿No? Eso, y amó y siguió. Aún Dios no quería, ¿verdad? ¿No? Entonces, leyendo esa historia hasta un animal, ¿verdad? ¿No? Si ahí, ese animal, si así, frotando a la pared, ¿verdad? ¿No? No quería ir, porque su amo, su dueño es. Pero ese Balaam sigue, ¿a dónde va? Ese premio de la maldad. No quiere Dios, ¿verdad? ¿No? Pero según su deseo, sigue según su deseo de la carne. Lo que desea ese cuerpo. Aunque espada está esperando. Aunque ese animal vio caballo, ¿verdad? ¿No? Esa espada que pasando va a matar a sus dueños. Pero Balaam, ¿podía ver eso? No, quería ir según su deseo, sigues. Pero ese animal mirando, impidió a la pared, chocando. Entonces ahí, si él por ese premio amaba, dice. Entonces igual, en la iglesia Pergamo, son hermanos salvos, pero tiene Dios contra esto hacia iglesia Pergamo, los hermanos de la iglesia Pergamos. Sigue, ¿qué sigue? Esa doctrina de Balaam, sabiendo que eso no es de Dios, pero desea, mi deseo sigues. Si ahí está viviendo ahora iglesia Pergamos, esa parte cambia corazón. Arrepiéntete, si verdad no, esa parte no cambia Dios, verdad no, como para quitar candeleros. Versículo, hay varias iglesias, ¿no? Sí, como las iglesias que está exhortando Dios. Esa iglesia estamos entrando, hablando. Iglesia Efeso, iglesia Pergamos. Último vamos a ver el versículo. La Odisea vamos a ver. Última iglesia. Capítulo 3, versículo 14, el versículo 15 vamos a ver. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi bocas. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudos. Entonces a la iglesia, la Odisea, Dios también hablando.
iglesia Laodicea, ¿cómo estaba? Que no está decidiendo, ¿verdad? ¿No? Ni frío, ni calientes, tibios. Entonces, la iglesia Laodicea, aún hermanos salvos, después de recibir ese gran amor del Señor Cristo, sí, intenta vivir para el Señor. También mirando mi necesidad al mundo también, intenta vivir para mí, ¿verdad? ¿No? Por eso ni frío, ni caliente. ¿En dónde está viviendo entonces? Tibio es que tibios. Indeciso. ¿Voy a vivir para el Señor? Ay, creo que no. Entonces mi futuro familia, mis hijos. Voy a vivir en el mundo. No, eso maldición de Dios. Dios no va a ayudar. Entonces, ni frío ni caliente. ¿En dónde está ahora? Medio, ¿dónde está medio? Ayer también poco hablamos, ¿no? Reunión de casados. Una pata es en la iglesia, otra pata es en el mundo, así está. Entonces, algunos también iglesia, una pata, otra pata es en el mundo también. Ahí está, ahí, tibios. Por eso Dios, mirando esa iglesia, Laodicea, ¿no? Exhortando. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Versículo 20. Versículo 20. Ya, todos juntos podemos leer. Versículo 20. Ya, 1, 2 y 3, hermano. Si aquí que dice versículo 20, hermano, ¿no? Si antes se lee el versículo 20, 19, Dios reprenda, dice. ¿A quién reprenda? ¿A quién castiga? Ama, ¿cierto, no? Para que cambie nuestro corazón. Entonces aquí a la iglesia Laodicea aparentemente Dios le prenda, ¿no? Exhorta, castiga, pero ama, dice a la iglesia Laodicea. Porque usted así viviendo va a sufrir, va a fracasar, hermanos. Iglesia Laodicea, cambia. Esa vida no es felicidad. Esa vida es no seguro. Usted piensa que es más seguro. Va a vomitar, va a fracasar, va a peorar. Cambiando. Luego vivir. ¿Cómo va a vivir? Ya versículo 20, ¿no? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y conmigo, hermanos. En la iglesia de Jerusalén había gran persecución. En la Biblia dice, ¿no? Gran persecución, no es pocos, gran persecución. Entonces ellos mirando esto, como asolaba a Saúl, ¿sí? Matando a Esteban. Entonces ellos todos escaparon, ¿sí, verdad, no? Dejando Jerusalén, dejando de ahí todas las cosas. Luego ellos escapando por esta situación. Luego llegando a diferentes ciudades, diferentes países, ellos no sabían qué va a hacer, a que no conocemos, también no tenemos. Entonces ellos, ¿sí? Aún mirando esas situaciones, compartieron, ¿no? Predicaron el evangelio, leyendo la Biblia, ¿verdad, no, hermano, no? ¿Qué hicieron ellos? Aún difícil, ya perdió todo en su vida, no había más, ¿verdad, no? Porque dejó todas las cosas, sigue viviendo en Jerusalén, va a morir. Como Saúl, ¿cierto, no? Ahí perseguía, metía a la cárcel, quitaba todos bienes. Entonces ellos dejando escaparon a todos lados. Luego llegando en diferentes países, diferentes ciudades. ¿Qué hicieron? ¿Sí? ¿Qué hicieron? Ya vamos a ver, ¿no? Ya, ese vamos a buscar. Hechos, ¿no? Capítulo 8 vamos a ver.
8:1, desde 1 voy a leer 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Se dio todos mirando esas situaciones, sí, dejando, luego escaparon, ¿verdad? No, escaparon, llegando a diferentes ciudades, países. 4. Ya 4, ¿podemos leer juntos? Ya 1, 2 y 3. Entonces, llegando en diferentes países, lugares, ellos primeramente necesitan, ¿no? ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué voy a comer? ¿Mi futuro cómo va a ser? Eso va a preocuparse, ¿cierto? ¿No? Eso. Pero ellos, por esas situaciones, leyendo, ¿qué hicieron? Anunciando el evangelio. Aparentemente no había esperanza, se perdió todos, pero comenzó a predicar, llevar ese evangelio. Ellos llevando ese evangelio, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. 7, ya 7 podemos leer, ya 1, 2 y 3. Ya a través de los que escaparon, ¿verdad? ¿No? Si ellos mientras predicando, viviendo con ese evangelio, Dios trabajó, ¿verdad? ¿No? A través de ellos. No había nada, pero por esta vida, por el evangelio, nuevamente Dios todo ha dado necesidades. Finalmente, versículo 8 voy a leer. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aparentemente, hermanos, nosotros vivir toda nuestra vida, ¿no? Con el evangelio, con el Señor. Esa vida tal vez, no va a disfrutar bien, no hay felicidad, así piensa. Pero mientras aquí viviendo, los que escaparon, ¿verdad? No, de Jerusalén, llevando ese evangelio, como el versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Esa vida es más feliz, hermanos. Amén, hermanos. Ahora nosotros estamos preparando encuentro mundial en Sucre, ¿verdad? ¿No? Si ahí estamos preparando, hay tiempo todavía, 3 meses. Los hermanos también, pido oraciones y juntos, cuando iglesia avanzamos, empujamos, los hermanos también pueden avanzar juntos. Entonces Dios sí o sí va a trabajar. Luego Dios también va a ver, como acá, ¿sí? Hechos capítulo 8. Es el evangelio, también predicando, ve persecuciones. Porque Satanás también sí o sí trabaja, ¿verdad? ¿No? Que se ve, difícil, no puede, ahí abandonamos, creo que va a fracasar. Muchas veces muestra esas situaciones, pero nosotros no sigue con la iglesia. Es el evangelio mientras llevando, Dios sí o sí va a trabajar a través de ustedes, nosotros aquí hermanos de Bolivia. Luego va a ver la obra de Dios, su bendición. Esa noche hasta aquí nosotros compartimos. Y primero anuncios, luego oraremos, ¿no? Primeramente, no compra del terreno Iglesia La Paz, hermanos, sí que estamos orando. Toda la ofrenda decidida, hermanos, decidieron. Luego, ofrendando esa ofrenda, nosotros usamos, compra el terreno propio de la ciudad de La Paz. Luego, si también estamos preparando campamento
Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes en Sucre 2025. La fecha es 31 de enero hasta 2 de febrero. Entonces pido oraciones. Igual, también hemos decidido, ¿no? Necesitamos preparar anticipadamente. Aquí en La Paz un monto nosotros decidimos ante Dios, $30,000. Todos los hermanos también, primeramente, ¿no? Decidiendo ante Dios, nosotros también serviremos. Luego está abiertas inscripciones para ser voluntarios. Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes. Entonces aquí en La Paz, y ahora más de 200 voluntarios, ¿no? Aquí en La Paz. Entonces necesitamos más voluntarios, hermanos, ¿no? Nosotros 1,000, la meta es 1,000. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos? 1,000, sí, ahora está, sí, todo departamento está inscribiéndose. Aquí en La Paz deseamos, ¿no? Que más se inscriban. Luego, 25 a 26 de octubre realizará Korean Day, Festival Cultural en Uyuni también. Entonces ahora estamos preparando, sí, pido oraciones, hermanos. Luego, 6 al 8 de noviembre, Pastor Kim Gi-sung va a visitar a Bolivia, chequear más que todo, ¿no? Los lugares de encuentro mundial, ver, ¿no? Necesidades, coordinaciones, todo. Por eso va a llegar a Sucre directo, hermanos. Ahí va a venir también Pastor Shin On-gun, ¿sí? De Corea junto viene. Luego los pastores de acá alrededor de Bolivia, Pastor Gabriel Kim de Argentina, Pastor Daniel Ho de Perú, Pastor Juan Pak de Colombia. Va a acompañar, sí. Porque en el evento también los países van a ingresar. Sí. Sí, está bien, sí, hasta aquí ese anuncios. Entonces esa noche, sí, 3 en 3 oraremos, hermanos. Primero voy a orar, luego 3 en 3 orando terminamos. Dios Padre, sí, escuchando, ¿no? Esta noche que Dios y habló a Juan, que mostrando la visión luego, que todo lo que ha dicho escribiendo, envía a las iglesias que están en Asia. Había 7 iglesias, pero ahí como 5 iglesias recibieron la exhortación. Dios exhortó fuertemente a las iglesias. Ahí escuchando iglesia Efeso, y luego después de recibir la salvación, con la iglesia andando juntos, trabajando duros, arduamente. Pero Dios tenía contra iglesia Efesos, porque ha dejado, dice, primer amor, sin corazón. Los hermanos de la iglesia haces. Esa parte Dios está exhortando, porque se siente cansados ellos, como sirviendo al Señor. Es Cristo quien murió por nosotros. Aunque algo nosotros hacemos para el Señor, pero ¿cómo puede comparar ese amor del Señor Jesucristo tan grande que nos ha dado? Dios Padre, olvidamos, dice, ha dejado luego dedicando vivir para sí mismos, acá más necesidades, pero recordando cómo el Señor murió por nosotros. Señor nos ha dado una vida tan grande. Dios Padre, también aquí la Odisea iglesia también. Dios ama, dice, a las iglesias, a nosotros. Por eso no quiere ver que sufra desviándose del Señor. Todo lo que oye, escucha, cambiando el corazón, arrepintiéndonos nuestro corazón, ahí regresando a Dios, viviendo para el Señor. El Señor todo va a preparar, como el libro de Hechos capítulo 8 también. Ahí aparentemente Satanás trabaja fuertemente y persecuciones grandes. Mirando esa situación, todos escaparon, teniendo miedos, con muchos pensamientos, pero llegando en diferentes lugares. Dios, en verdad, el Señor murió para nosotros. Nos ha dado la vida eterna. Ese es más grande. Dios nuevamente es predicando el Evangelio, llevando
Ahí podía ver, aún difícil, pero como el Señor preparándonos, cambiándonos, mostrando milagros, señales. Luego cambió todos. Finalmente estaba en esa ciudad lleno de gozos, lleno de alegrías. Dios Padre, nuestra vida también. Nosotros andando juntos con la iglesia, con el Evangelio. Ahí esa vida es verdadera. Hay felicidades verdaderas. Protegiendo a nuestra vida, nuestra familia, nuestros hogares. Esta noche Dios está hablando a cada uno de nosotros. Confíenme. Luego, toda la vida echando, uniendo con el Señor, con el Evangelio. Nadie va a fracasar. Aparentemente va a haber dificultades, pero el Señor va a proteger. El Señor va a recuperar. Ese evento de encuentro mundial en Sucre también se ve, Dios, ¿verdad? Bastantes dificultades, situaciones. Pasando el tiempo también, pero Dios sí o sí va a solucionar. Como la Biblia dice, iglesia Filadelfia, poca fuerza tenía, frágil, débil, pero ellos guardando la palabra de Dios, llevando el Evangelio, Dios dio una puerta abierta. Igual, Dios va a enviar muchos ayudantes. Toda la necesidad de Dios va a cubrir. Dios Padre, esta noche, mientras orando, pidiendo a Dios, Dios estando junto con nosotros. Esta noche estamos muy agradecidos a Dios. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces, hermanos, tres en tres orando, terminamos.